Hace algunas semanas se dio a conocer la acción de la PGR en el albergue La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán. A partir de entonces se han levantado algunas voces para opinar sobre el tema. Desafortunadamente, la mayoría se han centrado en la figura de su directora y fundadora. Las menos han intentado visibilizar la situación en la que viven miles de niñas y niños en México. La Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de toda persona menor de edad a vivir en una familia. Los albergues distan de ser una buena opción para garantizar este derecho. Ese será el tema del día de hoy en nuestra sección Desde el Campus. Pues ya estamos en nuestra sección Desde el Campus, en la que, como usted sabe, abordamos un tema distinto al que fue el tema central en el programa. Hoy con Mónica González hablaremos de este evento, bueno, como pretexto para hablar de otras cosas, pero de este evento que llamó mucho la atención de la opinión pública recientemente, lo que sucedió en el albergue en Michoacán, conocido como el albergue de Mama Rosa. Mónica, ¿qué tiene que ver eso, digamos, con el tema que tú trabajas, que es el tema sobre todo de los derechos de los niños y de las niñas? Pues es un tema muy importante porque realmente refleja, nos ayuda a hacer como un gran escaparate de las percepciones sociales que hay, en primer lugar, respecto del problema de los niños institucionalizados, que es un problema del cual hemos hablado mucho en este programa, pero además también de la reacción que la sociedad tiene ante este tipo de eventos y cómo analizarlo desde el enfoque de derechos. Y me explico. Me interesa muchísimo, sí. Sucede, en México tenemos un problema, y lo hemos dicho, muy grande respecto a los niños institucionalizados. ¿Qué son los niños institucionalizados? Los que viven en este tipo de albergues. El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de Naciones Unidas que se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos de los niños, le ha dicho al Estado mexicano en repetidas ocasiones que, en primer lugar, tiene que hacer un diagnóstico de cuántos hay, por qué están ahí, cuál es su situación jurídica. Esto nos lleva a un segundo punto. En México la mayoría de los albergues son albergues privados, como en este caso. Albergues privados cuando se trata de un deber que le corresponde al Estado, en primer lugar darlo, y que el mismo comité ha señalado que puede el Estado ayudarse de particulares, pero siempre bajo una estricta supervisión. Claro, si el Estado no los va a operar, el Estado los tiene que supervisar, digo, al menos eso. Por supuesto. Claro. Y lo que pasó aquí nos refleja muy bien cuál es la problemática. En primer lugar, el que estén ahí, el que haya tal concentración de niños, esta cuestión admitida, estos hechos admitidos públicamente de que esta persona registraba a los niños a su nombre, ¿no? Que es una cosa gravísima. Pero algo que llama la atención es la reacción de la opinión pública, aún de expertos en derechos humanos, de intelectuales, que centran el tema en la persona, es decir, si era una buena persona o una mala persona. Claro, se discutió alrededor de la figura de Mama Rosa, no alrededor del tema ni del problema concreto, digamos, de los niños. Por supuesto, y entonces esto es lo que nos lleva a darnos cuenta y a resaltar el tema, porque es un hecho relevante, porque no importa si la persona es buena o mala. El hecho es que los niños en condición de abandono, su suerte, el cumplimiento de sus derechos, no deben estar supeditados a que haya una persona de buena voluntad o de mala voluntad. Es un deber del Estado, pero seguimos teniendo esta visión de que los niños abandonados, los niños pobres, cualquier cosa es buena para ellos, y entonces pues son este tipo de instituciones las que prestan los servicios, y no que se trata de un estricto problema de derechos humanos. Lo que está en juego aquí es el derecho humano del niño a tener una familia, a tener cubiertas la alimentación, el vestuario, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelos, independientemente, más allá de que si la persona puede ser buena o mala, de lo que podamos nosotros cuestionar acerca de su detención, de la exhibición en los medios, el debate hay que centrarlo hacia precisamente la problemática y cómo el Estado va a garantizar esos derechos. El Estado y no personas de buenas o malas intenciones. ¿Tú tienes la impresión que las autoridades del Estado mexicano, hoy en día, el gobierno actual, está tomando cartas en el asunto? Es decir, ¿se está tomando en serio el tema o no? Hace poco el presidente presentó una iniciativa sobre estos mismos temas, es decir, ¿cuál es tu opinión, digamos, de la actitud del Estado frente a este problema, que es un problema muy serio? Claro. Aquí, bueno, son dos vertientes. Una, efectivamente, el día de ayer, junto con el informe presidencial, el presidente de la República utilizó por primera vez esta facultad de iniciativa preferente
para presentar la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es una ley que es una ley general que deriva de una facultad recientemente adquirida por el Congreso de la Unión en el artículo, mediante una reforma constitucional al artículo 73, y que es una ley que llevábamos mucho tiempo esperando, 2 o 3 años. Había 2 iniciativas entrampadas y finalmente el Ejecutivo, haciendo uso de esta facultad, presenta esta iniciativa de ley general. Por un lado es bueno porque se visibiliza el tema. Puso el tema sobre la mesa, además usando Claro. su facultad por primera vez, simbólicamente es un dato interesante, ¿no? Es un dato muy interesante. Lo que es interesante también es el título, por lo menos lo que se difundió en los medios. Es una ley de protección de niñas y adolescentes, no de protección de derechos. Y parece una cosa muy sutil, pero justamente lo que refleja es esta visión asistencial hacia los derechos humanos de niñas y niños. No se ve realmente como un tema duro de derechos humanos, de garantía de derechos, sino como de protección, lo cual hace énfasis en la vulnerabilidad y pone además, digamos, como la carga, ¿sí? O en proteger a las personas, ¿no? Como si éstas fueran, que no tuvieran la capacidad para protegerse, y esta visión asistencial. Es difícil pues emitir una opinión cuando no se conoce el contenido. Pero lo que sí es otro elemento es que de tanto en tanto suceden estos escándalos. Recordemos hace algunos años el tema de Casitas del Sur, en donde desaparecieron algunos niños que todavía... Que era una cosa muy similar a eso. Es muy similar, es el mismo esquema de niños en condición de abandono que muchas veces son remitidos incluso por las autoridades, por la Procuraduría, por el DIF, que son remitidos a estas instituciones y se les entregan a los particulares y después no hay ningún tipo de seguimiento. Al decir, Mónica, que se trata de una ley general y que esa fue la figura por la que se optó, quiere decir que este es un tema que no es exclusivamente responsabilidad de la Federación, sino que también tienen responsabilidad los gobiernos de las entidades federativas. Claro, lo que tiene que hacer esta ley es establecer las competencias de manera muy clara. Y aquí es importante también entender que una dimensión importante del problema deriva pues de la composición federal de nuestro país y que entonces los derechos de niñas y niños, tradicionalmente desde una visión anterior a la Convención, no desde una perspectiva de derechos humanos, se entiende que corresponden al ámbito privado. Entonces, los ordenamientos por autonomía serían los códigos civiles y familiares, donde estarían los derechos, que son facultad de cada una de las entidades federativas. Y entonces ahí tenemos pues esta imposibilidad de identificar quién es el responsable. Exactamente. Pues hay que ver la ley, hay que ver cómo viene, hay que analizar su contenido y como señalas, Mónica, es un tema de estos muy importantes y es un tema además que corresponsabiliza o debería corresponsabilizar a la sociedad, pero sobre todo debería responsabilizar directamente al Estado. Gracias por haber estado aquí en tu espacio, en Observatorio, en tu sección desde el campus. Esto ha sido la sección desde el campus, esto es Observatorio. Vamos a un corte que ya regresamos.